Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver el segundo vídeo del tema de vectores, ¿vale? Y en este caso vamos a comenzar viendo los distintos tipos de vectores que nos podemos encontrar, ¿vale? Bien, fijaros, en primer lugar nos encontramos vectores equipolentes o también llamados vectores equivalentes. Y este tipo de vectores son aquellos que tienen igual módulo, dirección y sentido, ¿vale? Es decir, son aquellos vectores que tienen todos los elementos de los vectores y exactamente iguales. ¿Vale? Es como si tuviéramos vectores iguales distribuidos a lo largo de todo el plano. Estos son vectores equipolentes. Bien, vector libre. Vale, un vector libre son aquellos que puedo establecer donde me dé la gana, ya que no me indican ningún extremo ni ningún origen que me los determine. ¿Vale? Por lo tanto, un vector libre es aquel que simplemente me dan las coordenadas del vector, por ejemplo, el vector 3, 2. Y eso es lo que me están indicando que es un vector que desde el punto de origen que yo fije, me tendré que desplazar 3 lugares a la derecha y 2 lugares hacia arriba en vertical, ¿vale? Por lo tanto, yo con ese vector, con las coordenadas de mi vector 3, 2, puedo ubicarlo donde me dé la gana, ¿vale? Me lo puedo llevar a la zona del plano que yo quiera, puesto que, como repito, no me han dado ningún punto de origen ni ningún punto extremo que me determine a ese vector, ¿vale? Bueno, pues lógicamente un vector fijo, que es lo que vimos al principio en el primer vídeo, vector fijo es aquel que sí me dan o un origen o un extremo y por tanto mi vector queda determinado, ¿vale? Lógicamente un vector fijo, bueno, pues será un representante de los vectores libres, ¿vale? Puesto que yo puedo tener infinitos vectores libres y un vector fijo que quede determinado, ese puede ser el representante. ¿Vale? Bien, vectores ligados. ¿Qué son vectores ligados? Bueno, los vectores ligados son vectores equipolentes, ¿vale? Es decir, mismo módulo, misma dirección y mismo sentido que se encuentran dentro de la misma recta, ¿vale? Vectores equipolentes que se encuentran en la misma recta. Perfecto. Vectores opuestos. Bueno, pues los vectores opuestos son aquellos vectores que tienen mismo módulo y misma dirección, pero tienen sentido contrario. ¿Vale? Para cambiarle el sentido a un vector, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el vector por -1 o cambiar el sentido, ¿vale? Cambiar el signo de las componentes del vector, de los elementos de las componentes del vector, de la componente X, de la componente Y. ¿Vale? Perfecto, vectores opuestos, mismo módulo, misma dirección, sentido contrario. Bien, vectores paralelos, fijaros, ¿qué serán aquellos vectores paralelos? Los vectores paralelos son aquellos que tienen la misma dirección. No es necesario que tengan el mismo sentido, ¿vale? Es decir, acordaros que dirección y sentido son cosas distintas. Dirección es la recta que contiene al vector y sentido es la orientación del vector. Por tanto, vectores paralelos son aquellos que tienen la misma dirección o direcciones paralelas, es decir, son vectores que se encuentran dentro de la misma recta o en rectas paralelas, ¿vale? Para que dos vectores sean proporcionales, se tiene que cumplir que sus coordenadas sean proporcionales, ya que en este caso su argumento lógicamente es el mismo. ¿Vale? Fijaros, si yo tengo dos vectores u y v de coordenadas u1, u2 y v1, v2, diremos que estos vectores son paralelos cuando sus coordenadas son proporcionales. Y esto ocurre cuando la relación entre 1 y v1 es igual que entre u2 y v2 o cuando la relación entre las coordenadas y x de cada vector es la misma, ¿vale? u2 partido de u1, perdón, es igual que v2 partido de v1. En estos casos podremos decir que los vectores son paralelos, ¿vale? Por último, vectores perpendiculares u ortogonales. Bueno, pues vamos a saber que los vectores perpendiculares u ortogonales son aquellos que forman entre sí un ángulo de 90 grados, ¿vale? Bien, cuando veamos las operaciones con vectores, entonces sabremos cómo obtener vectores perpendiculares o cómo decidir cuándo dos vectores son perpendiculares, ¿vale? Pero eso será posteriormente. En principio nos quedamos con la definición, vectores perpendiculares a aquellos que forman un ángulo de 90 grados. Bien, vamos a comenzar con las operaciones con vectores, ¿vale? Fijaros. Bueno, por las operaciones con vectores nos vamos a encontrar, fijaros, en primer lugar vamos a trabajar con la suma de vectores. ¿Cómo sumamos dos vectores? Bueno, y podremos hacerlo de forma analítica o de forma gráfica, en función de cómo nos lo pidan, ¿vale? Colgaré un vídeo en mi canal de YouTube con distintas operaciones, las distintas operaciones que vamos a ver ahora,
¿vale? De forma analítica, pues colgaré un vídeo haciendo este tipo de operaciones. Fijaros, en principio, para sumar vectores, pues lo único que tenemos que hacer es sumar las coordenadas X y las coordenadas Y de cada vector. ¿Vale? Es decir, si yo tengo dos vectores U y V, el vector suma será un vector cuya coordenada X será la suma de las coordenadas X de los vectores anteriores y cuya coordenada Y será la suma de las coordenadas Y de los vectores anteriores. ¿Vale? Súper sencillo. Bien, ¿cómo realizamos la suma de dos vectores de forma gráfica? Bien, pues fijaros que vamos a tener dos formas. En primer lugar, lo que hacemos es, tenemos dos vectores libres cualesquiera, U y V, pues lo que podemos hacer es poner el origen de uno a continuación del extremo del otro, ¿vale? Es decir, pintamos el vector U, nos llevamos el vector V a continuación de este vector U y por tanto el vector suma será un vector que tiene por origen el origen del vector, del primer vector, del vector U, y como extremo el extremo del segundo vector, ¿vale? Y este será el vector suma, U más V, ¿vale? Repito, vector U, a continuación de él pinto el vector V y por tanto la suma de esos vectores será la unión desde el origen al extremo del segundo vector. ¿Vale? Bien, segunda forma. Fijaros, en este caso lo que hacemos es cogemos los dos vectores que vamos a sumar y lo ponemos en el mismo origen, ¿vale? Por decirlo así. Fijaros, vector U, vector V. Desde el extremo de cada uno de esos vectores trazamos una paralela al otro vector, ¿vale? De manera que formamos un paralelogramo, ¿vale? De manera que si unimos el origen con el extremo o el punto de corte de estas paralelas, ¿vale? Obtenemos el vector suma, ¿vale? En este caso el vector suma será una de las diagonales del paralelogramo. ¿Ok? Bien, perfecto. Fijaros, podemos razonar también dos cositas. Podemos decir que en este caso vamos a dejarlo aquí y vemos, fijaros, la pregunta, ¿será el módulo del vector suma igual a la suma de los módulos de los vectores U y V? ¿Vale? Es decir, esto de aquí, esta longitud de aquí, ¿será la misma que esta más esta? Vale, lógicamente, evidentemente la respuesta es que no, ¿no? Puesto que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿vale? Por lo tanto, la longitud de este punto a este, es decir, la longitud del vector U más V, no puede ser lo mismo que la suma de estos dos, ¿vale? Eso es evidente. ¿Y la suma de vectores da como resultado un vector? Bueno, pues lógicamente sí, ¿vale? Bien, veamos ahora la resta de vectores. Bueno, pues que va a resultar muy similar, ¿vale? En su proceso. Bien, fijaros, dados los vectores U y V, igual, ¿vale? Para la resta de vectores veremos un proceso analítico y un proceso gráfico. Fijaros, bien, dados dos vectores U y V, definiremos el vector resta como la suma del vector U con el opuesto del vector V. Ya sabéis que restar no es más que sumar con el opuesto, ¿vale? De modo que la resta de dos vectores, el U menos V, no será más que sumarle al vector U el opuesto del vector V. O al fin y al cabo, cojo las coordenadas del vector U y le resto las coordenadas del vector V. ¿Vale? Coordenada X por un lado, coordenada Y por otro, como estáis viendo. ¿Vale? Por lo tanto, la resta es muy sencilla. También será una de las operaciones que incluyamos en el vídeo de ejemplos que colgaré en el canal de YouTube. ¿Vale? Bien, fijaros. Gráficamente, ¿cómo vamos a obtener la resta de dos vectores? Bueno, pues fijaros. En este caso, primera forma, igual o similar que la forma que vimos anteriormente para la suma. Es decir, tengo mi vector U y tengo mi vector V, pero ¿qué ocurre? Que en lugar de sumar con el vector V, voy a sumar con el opuesto de V. Es decir, por lo tanto, a partir de U, en lugar de pintar V, pinto menos V, que será el mismo, pero con sentido contrario. ¿Vale? Es decir, pinto vector U, donde acaba mi vector U, pinto el vector menos V, ¿vale? Y por tanto, si uno origen de U con extremo de menos V, obtendré el vector U menos V, ¿vale? Que hemos hecho como la suma del vector U con el opuesto del vector V, ¿vale? Bien, y la segunda forma, fijaros que, ¿vale? Nos llevamos los dos vectores al mismo origen, como hicimos anteriormente,
¿vale? Lo que pasa es que si ahora queremos obtener el vector u menos v, será desde el extremo del segundo al extremo del primero, ¿vale? Y así obtenemos la diferencia de esos dos vectores, desde el extremo del segundo al extremo del primero, ¿vale? Bien, perfecto. Vamos a dejar este vídeo aquí. En el tercer vídeo continuaremos con las operaciones que nos faltan.